Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sumaron a la suspensión de labores del Poder Judicial. En reunión privada, por mayoría de 8 votos, lo acordaron. En contra estuvieron las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz. La Corte informó que no habrá sesiones de las salas y el Pleno durante esta semana, pero que mantendrán guardias para atender asuntos urgentes, por ejemplo, en juicios de controversias constitucionales o casos que deban resolverse para no quedar sin vigencia. El próximo lunes, los ministros determinarán si mantienen o no esta suspensión. Las 3 ministras que votaron en contra emitieron un pronunciamiento asegurando que los titulares de la Corte son sujetos a un juicio político para ser destituidos por omisiones en su cargo, que la figura del paro de labores no está contemplada a nivel constitucional ni legal para ellos, para los ministros, que el artículo 215 del Código Penal Federal contempla la omisión de proporcionar el servicio público como un hecho de corrupción. Y cierran diciendo: justicia suspendida es justicia denegada. Los 8 ministros que votaron a favor de la suspensión de labores en la Suprema Corte también se pronunciaron, dijeron que lamentaban las descalificaciones, los infundios y las amenazas, así consideraron el pronunciamiento de las 3 ministras que votaron en contra. Los otros 8 ministros dijeron que los titulares de los órganos jurisdiccionales y demás trabajadores del Poder Judicial están haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Pidieron que haya respeto a las diferencias sin caer en provocaciones. Saludo, por cierto, a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz Alf, quien es una de las 3 ministras que votó en contra de suspender o sumarse a la suspensión de labores. Ministra, muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Leíamos este pronunciamiento en el cual pues usted es firmante de las 3 ministras que vota en contra. No querían sumarse a esta suspensión de labores que los trabajadores del Poder Judicial iniciaron ya hace un par de semanas. Usted me ha dicho que no coincide del todo con la reforma, sin embargo, la forma, es decir, suspender labores, ¿no sería lo correcto? No, no es lo correcto. Ya. No, porque tenemos la obligación constitucional de impartir justicia conforme al artículo 17 de la Constitución, que es un derecho de los más fundamentales, el acceso a la justicia. Sin él no podemos tener garantía, o sea, protección de nuestros derechos, sea de la vida, la libertad, en fin. Y el hacer un paro, ahorita una suspensión, cuando no está ni siquiera regulado el derecho, o sea, no hay derecho a huelga, los trabajadores al servicio del Estado no pueden hacer una suspensión de labores, los del Poder Judicial. Yeah. Nada les impide manifestarse y hacer sus derechos de expresión, pero no dejar de laborar. Sí. O sea, es una situación que genera una responsabilidad y una responsabilidad grave. Esta situación no nada más se contempla en México. Por ejemplo, en Alemania es la misma situación. Los que son jueces, son trabajadores al servicio del Estado, desde que toman su encargo y por eso reciben altas remuneraciones, no pueden dejar de prestar ese servicio nunca. O sea, es un servicio que se debe de garantizar. Es más fundamental de todos los derechos es el acceso a la justicia. Entonces, considerando esta situación, porque la verdad es no vamos a sesionar hasta el próximo lunes. Sí. O sea, esta distinción de casos urgentes, no se hizo ninguna distinción. Y su servidora pidió incluso por la gravedad de la situación, pero no lo quiso así la ministra presidenta, que saliéramos en la audiencia pública a votar y a decir las razones, expresarnos. Sí. Porque es de tal gravedad la situación que sí ameritaba. Claro. Por eso nos vimos obligadas a sacar el comunicado, porque no nos dejaron, o sea, se votó esto en sesión privada. O sea, una toma de decisiones tan fundamental, no se dice, dice, para valorar la situación, el próximo lunes, pero no se señala un plazo preciso, no se dice cuáles son los casos urgentes, dicen acciones de inconstitucionalidad, caramba, hay asuntos que son muy graves. Por ejemplo, yo tengo un asunto que el otro día por el cese que no nos dejaban ingresar, que vinieron los chimalapas desde Oaxaca para tener una reunión conmigo, que es una situación pues que incluso se ha tornado en violenta por los chimalapas,
es un acuerdo de límites entre Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y no los pude recibir. No los pude recibir. Pues le dije, no los puedo recibir, o sea, no está, nada más estaba permitido el acceso de los ministros. Sí. Sí, lo vimos, se suspendió en ese momento, ahora se suman. Parece una acción desesperada de los 8 ministros que sí lo aprobaron. Digamos que se puede interpretar porque ellos sienten que no han sido escuchados, que no han podido dialogar sobre las complicaciones que ven de aprobarse esta reforma. Pues sí, pero es que no es la forma, o sea, una suspensión de labores no es la forma. En su momento tuvieron los foros, pudieron discutirlo, pudieron acercarse en su momento a los legisladores, pero esto ya más no bien como no es momento. Ya, lo que ponen en el pronunciamiento sobre digamos, las irregularidades, incluso ahí que se podría abrir un juicio político, que estarían violando el Código Penal. Esto lo ponen simplemente para manifestar en qué estarían incurriendo, en qué están incurriendo el resto de ministros, o como amenaza, porque ellos lo interpretaron como una amenaza. No, no es una amenaza, es algo que es real, que puede ocurrir. Y además es algo, o sea, pensemos, se va a modificar la Constitución, que hace años se modificó la Constitución con las reformas de Peña Nieto, pero ahí no hubo suspensión de labores de nadie, o sea, y ahí se podían haber quejado X, Z, Y, griego, y la Corte guardó silencio y se quedó como debería de ser. Y en este caso, las labores, o sea, la función, la decisión está en el constituyente permanente, que es el reforma a la Constitución. Si ellos persisten en no dar acceso a la justicia, pues entonces se va a iniciar juicio político contra ellos. Es lógico. Es lógico, o sea, ni modo que mantengan a una corte que no quiere ejercer su función. Sí, sobre lo que usted me comentó la última vez que platicamos, usted no coincidía con toda la reforma, en particular hablaba de la experiencia y parece que la experiencia la bajaron aún más. ¿Todavía podría haber modificaciones que atiendan digamos, estos señalamientos que se hicieron por parte de expertos, académicos y en este caso una ministra con carrera como académica? Sí, quizás se han hecho pronunciamientos en ese sentido, de que deben escogerse los mejores perfiles. No todo quedar en la Constitución, varias cosas van a quedar en las leyes secundarias. Entonces, todavía se está viendo que el perfil de los juzgadores, tanto de los magistrados como jueces, sobre todo magistrados y jueces, se tome en consideración de especial manera su carrera judicial, sus posgrados, su preparación, en fin, todo esto que platicamos. Sí va a haber una sensibilidad en ese sentido. Entonces, eso se va a guardar se va a regular con detalle en las leyes secundarias. Dígase la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, la misma ley de carrera. Tu servidora fue consejera de la Judicatura, entonces tengo conocimiento, fui presidenta de la Comisión de Carrera y van a tomar en cuenta todos estos elementos de la preparación de los jueces y magistrados. O sea, eso se puede, parece que hay toda la intención, toda, de poderla salvar y que quede más detallado en las leyes secundarias. Bien, pues si me permite, ministra, estamos en contacto para, digamos, el proceso que todavía apenas está iniciando, terminará en Cámara de Diputados, pasa al Senado, congresos estatales, pero luego vienen las leyes secundarias y será importante ahí que se tomen en cuenta estas recomendaciones, ¿no? Que desde la experiencia judicial, como abogada, como académica, está usted poniendo sobre la mesa. Le agradezco muchísimo, como siempre. Igual a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la ministra Loretta Ortiz Alf.